Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde desciframos las historias que nos tocan el alma y nos mantienen al filo. Antes de sumergirnos en la reflexión de hoy, recuerda dar like, suscribirte y pulsar el botón de unirse para apoyar el canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo contenido que vibra con tus emociones. Ahora sí, vamos directos al corazón de esta historia. ¿Qué significa, de verdad, decirle a alguien, eres mi todo? No es una frase lanzada al aire para adornar un momento bonito. Tiene peso, ancla, raíz. Llamar a alguien tu todo no lo empuja a ser una pieza más del rompecabezas, sino el suelo donde ese rompecabezas encuentra forma. No es una exageración, es una certeza íntima. Esa persona no llega a tapar vacíos. Llega y reordena el mapa, intensifica los colores, vuelve la música de la vida más nítida. Su voz no es ruido, es ritmo. Su confianza no es un halago, es la llave que abre puertas que antes parecían clausuradas para siempre. Cuando Esla Turkoglu mira a Halil İbrahim Ceylanî, con serenidad o con una valentía que no pide permiso, le dice, eres mi todo, no hay posesión, ni idea de que sin él se deshace el mundo. Lo que hay es reconocimiento del lugar que él ocupa en su existencia. Con él, la vida se reacomoda, el horizonte se aclara, la brújula apunta con más firmeza. Sin Halil, Esla sabría caminar, con Halil, en cambio, cada paso parece tener una luz propia. Y esa certeza, aunque parezca nacida de un impulso, se teje despacio. El amor no llega totalmente pulido, no es un fuego que jamás baja, no es una ola eterna. El amor verdadero se construye como una artesanía, se moldea en silencio, entre miradas cómplices, en esas acciones chiquitas que nadie ve pero lo sostienen todo. ¿Dónde florece ese amor? En lo sencillo. En escenas improvisadas después de un rodaje largo, cuando la ciudad está en calma y el cansancio le susurra que se sienten como en casa, en los trayectos por Estambul, con la radio a volumen bajo y las manos que se buscan sin prisa, en los chistes internos que nadie más entiende, en la paciencia de esperar al otro cuando el día se ha hecho demasiado pesado. Si has estado atento a los gestos, a las pausas, a los silencios, allí lo ves, no en un titular estruendoso, sino en la manera en que Esla y Halil se escuchan de verdad. Lo suyo no nació de un golpe de suerte, ni de una escena pública que lo cambió todo de un día para otro. Ellos se han hecho equipo a pulso, aprendiendo a elegir la ternura en lugar del orgullo, a cuidar la individualidad del otro sin dejar de construir un nosotros a prueba de miradas ajenas. Han aprendido a decir lo siento sin esperar premio y a decir la verdad aunque duela. Y cuando Esla le suelta a Halil ese eres mi todo, el terreno entre ambos se transforma. Las alegrías dejan de ser trofeos personales y se convierten en celebraciones compartidas. Las metas ya no son temas de sobremesa, se vuelven planes comunes de los que ambos se hacen cargo. Y las dificultades, lejos de volverse piedras solitarias, se sienten como pruebas que los empujan a abrazarse más fuerte. Esto, para Halil İbrahim Ceylanî y Esla Turkoglu, ha tenido un significado muy concreto. Aprender cuándo hablar y cuándo basta con estar. Elegir ceder sin marcar en una libreta. Pernar sen Tidebear. Respetarse con fiereza como pareja y como individuos, sin permitir que el ruido externo dicte quiénes deben ser. Porque sí, su vínculo es profundo, pero hay un equilibrio precioso que cuidan a diario. Decirle a alguien que es tu todo no implica desdibujarte. Es, más bien, potenciar tu versión más honesta y dejar que esa verdad nutra la conexión. Halil, con su calma serena, sin entregarse al vértigo de la fama. Esla, con su disciplina luminosa, sin apagar su brillo para complacer. No son espejos que se devuelven la misma imagen, son espejos que se devuelven verdad. Su amor opera como una alianza viva. Convierte las ambiciones en colaboración y las diferencias en combustible. No hay conquista ni sumisión, hay admiración que empuja hacia adelante. Cuando Esla le habla a Halil, sientes la profundidad de lo que ve en él, la fuerza silenciosa que sosiega, la manera en que su presencia ordena lo que estaba revuelto. Y en la mirada de Halil hay reverencia. Admira el coraje con que ella toma decisiones, la dulzura que elegirá en el instante exacto, la solidez que trae cuando hace falta un brazo firme. La admiración es la base sobre la que sostienen su casa compartida. Gracias a ella, enfrentan los días complicados con fibra, se mantienen curiosos, evitan el sopor que a veces adormece a las parejas. El amor, en su historia, no solo existe, se cuida, se riega y se trabaja, día a día, en detalles que hablan más alto que 1000 discursos. Y también conviene decir lo que ese amor no es. No es dependencia. No es un abrazo que aprieta hasta asfixiar. Decir eres mi todo no equivale a desaparecer en el otro. Esla y Halil han levantado algo que se sostiene en libertad,
Cada uno sabe sostenerse de pie, y aún así escogen una y otra vez caminar juntos. Confianza sin vigilancia, respeto que acepta aquello en lo que son distintos, permanencia que no se impone, sino que se elige. Piensa en sus desacuerdos. No todo trueno se oye desde afuera, pero cuando pasa la tormenta, ahí están, volviendo al lugar de la ternura. Dejando espacio para que el otro hable, para escuchar con paciencia, para crecer sin tener que ganar la contienda. No conciben el acuerdo como renuncia, sino como un triunfo compartido, dos personas que prefieren resguardar el corazón que los une antes que alimentar un ego momentáneo. Y eso se nota especialmente en los días que se descosen, cuando el reloj no alcanza, cuando las expectativas externas pesan más que la cordura, cuando los rumores tiran de ellos desde todos los frentes. Es ahí donde el vínculo muestra de qué está hecho. Alil se vuelve ancla cuando el mundo gira demasiado rápido para Esla, y ella, luz que entra en la habitación más oscura cuando él la necesita. No fingen la resistencia, la entrenan a diario, y eso se percibe en la seguridad silenciosa con la que caminan. El amor real, el que sostienen con paciencia, se funda en una confianza que aguanta cualquier vendaval. Es un hemos superado tempestades antes, superaremos esta también que no requiere gritos para sentirse verdadero. Cuando Alil mira a Esla, hay una certeza que no necesita explicarse. Y cuando ella lo mira, hay una promesa callada, lo conoce por dentro, y se queda a su lado con sus fuerzas y con sus fragilidades. Esto no es la espectacularidad de un gesto grandilocuente mostrado a las cámaras. Es la suma de instantes mínimos, la manera en que él le guarda silencio para que ella respire, la manera en que ella capta la mínima sombra en su rostro y no la deja pasar, el acto de decidir estar, incluso cuando el mundo reclama otra cosa. Por supuesto, la vida pública añade arenas movedizas. Están los días en que el plató se extiende demasiado, en que un guión exige más de la cuenta, en que la prensa insiste con historias paralelas. Hay días en que un simple gesto se interpreta al revés. En esos días, Alil usa la música que compone para ordenar pensamientos, y Esla canaliza su disciplina en aquello que puede controlar. Y cuando todo parece ruido, vuelven a su refugio. Hablar claro, mirarse a los ojos, recordar que no hay terceros dentro de su pacto. Ese es el hilo rojo de su relato, y por eso permanece. Ahora, imagina una conversación en la que ambos regresan a lo esencial. Esla se acerca, deja caer el peso del día y dice, sin adornos, «Eres mi todo, Alil». Él responde con esa calma que le conocemos, «Y tú eres la razón por la que todo tiene sentido». No se tratan de frases hechas, sino de contraseñas que activan la memoria compartida. Porque ese todo no es una cárcel. Es un territorio común donde cada uno guarda su voz y, al mismo tiempo, las armonizan. Allí se perdonan, se escuchan, se empujan a cumplir lo que sueñan y se protegen de lo que no vale la pena. Es importante comprender que lo extraordinario aquí es también lo cotidiano. La mano que se extiende en el momento preciso. El café que aparece en la madrugada cuando uno debe estudiar la escena del día siguiente. La risa que rompe la tensión en una sala estrecha donde la presión podría explotar. La decisión de no grabar un video, de no contestar un mensaje, de preservar un poco de silencio para dos. Son actos que no se convierten en tendencia, pero sostienen más que cualquier declaración pública. Y por eso, cuando el mundo intenta medirlos con números, ellos responden con gestos que no caben en una métrica. Si miras con atención, verás que su historia también sabe volver a empezar. Tras cada discusión, regresan a ese punto en el que todo se originó, la admiración. Alil no deja de sorprenderse ante la capacidad de Esla para suavizar y endurecer en el segundo exacto. Esla no deja de asombrarse del modo en que él transforma una sala abarrotada en un lugar respirable. Esa admiración, que no compite y no humilla, es el motor que los mantiene en marcha. Mantiene la relación despierta, los invita a seguir preguntándose, a no dar nada por sentado. Y quizá lo más honesto que puede decirse es que su amor es un ejercicio de elección diaria. No hay magia que solucione todo sola. Hay instantes en los que alguno pierde el rumbo, donde los malentendidos hacen nido. Pero eligen regresar. Eligen recordar el pacto. Eligen, por encima del ruido, el idioma que solo ellos comparten. Y ese idioma, cuando se pronuncia con el corazón abierto, suena exactamente así. Eres mi todo, pero yo sigo siendo yo. Eres mi casa, pero las ventanas quedan abiertas. Eres mi paz, y por eso camino más lejos. Antes de cerrar, vuelve a mirarte por dentro. ¿Quién ocupa el espacio mayor en tu propio mapa? ¿Cómo le demuestras que importas sin depender, sin exigir? Si crees en un amor como el que hoy hemos visto, recuerda, autenticidad, vulnerabilidad y gratitud en lo pequeño. Mantente cerca, aunque el mundo te jale hacia 10 direcciones.
Y no olvides celebrar a los que, con su presencia silenciosa, sostienen tu vida. Si te gustó esta reflexión, deja tu like, suscríbete y, si quieres apoyar aún más, pulsa el botón de unirse. Eso nos ayuda a seguir construyendo historias que resuenan con tu propia experiencia. Hasta la próxima, mantente presente, mantente amoroso, y recuerda, en Escándalos de Series Turcas estamos para ti, hoy y cuando lo necesites. Porque las historias se cuentan mejor cuando se viven con el corazón en la mano, y aquí siempre habrá un lugar para volver a escuchar lo que de verdad importa.